Se lo celebra en honor a Sarmiento, que bueno, fue una figura muy importante. Ya él desde muy chico se destacaba mucho en el estudio. Es más, Sarmiento a los 5 años ya sabía leer y escribir y leía de manera corrido, de manera perfecta, con entonación. Esto por el incentivo de sus padres, ¿no? Realmente era una persona muy inteligente que si bien él no pudo luego acceder a una educación, lo que hoy sería una educación secundaria, porque si bien él solicitó 2 becas a Buenos Aires, pero le rechazaron, pero bueno, se siguió formando y estudiando por su cuenta, ¿no? Y más allá de que luego como presidente hizo muchas cosas, Sarmiento ya a los 15 años había fundado su primera escuela. Ah, la miércoles. Realmente una persona que apostó siempre por la educación. Claro. A los 15 años él fundó su propia escuela. ¿De qué manera, Javier? ¿Qué es lo que se sabe? Bueno, él se fue claro, él viajó con su tío, como no pudo obtener una educación secundaria, lo que hoy sería el Claro. secundario, viajó con su tío a San Luis, ¿sí? Y ahí viendo que no había posibilidad, porque ¿qué pasa? En ese momento, hablamos de mitad del siglo XIX, solamente las personas que tenían dinero o que podían pagar podían aprender a leer y escribir. ¿Sí? Claro. No había escuelas como las tenemos ahora, no existía un sistema educativo. Entonces él, viendo esa necesidad, va a fundar esta escuela. ¿Y qué pasa? La mayoría de los alumnos, por supuesto, eran mucho más grandes que él. Claro. Ahora, Javier, a lo largo de su Luego, vida, Sarmiento ocupó diferentes cargos políticos, como representante de San Juan, fue ministro en algún momento, fue presidente de la Nación. ¿También llevó la política educativa o quiso implementar una política educativa distinta en la República Argentina? claro, él se fue formando en educación, es más, en algún momento él estuvo en Chile porque estaba exiliado durante el gobierno de Rosas, y él siempre trataba de ir, trabajó como maestro, y trataba de ir implementando cosas nuevas, ¿sí? Por eso luego, y por el prestigio que va a ir teniendo, el presidente de Chile lo va a enviar a hacer un viaje por Europa y por Estados Unidos para estudiar modelos educativos, ¿sí? Él, bueno, va a ser gobernador de San Juan, ¿sí? Sí. Y Sarmiento tenía la idea esta de que se enseñaba con el ejemplo, ¿no? Y él gobernaba así también. Les cuento una anécdota, por ejemplo, que un día lo encuentran, uno de sus ministros, lo encuentra pintando el frente de su casa. Sarmiento era el gobernador y estaba pintando el frente de la casa. Entonces, claro, el ministro asombrado le dice, pero gobernador, ¿qué hace? O sea, a ver, eso lo podía hacer otra persona, y por supuesto que él tenía cosas más importantes que estar pintando el frente de la casa. Y Sarmiento le contesta, estoy enseñando a embellecer la ciudad. ¿Sí? Claro. O sea que si bien él tomaba una política para poder embellecer la ciudad, bueno, él tenía que demostrarlo también y hacerlo él. ¿Sí? Si bien Sarmiento llega a la presidencia, y esto es algo curioso, ¿no? Llegó a la presidencia sin hacer campaña política, ¿Cómo fue eso? sin un partido propio. Ah. Bueno, en ese momento el Partido Autonomista Nacional lo ve a él como una buena figura, él estaba en Estados Unidos, le proponen, él acepta pensando de que no va a ganar. Claro. ¿Sí? Gana las elecciones y claro, cuando él vuelve, acá sucede algo que a veces lo que llamamos a veces en la actualidad y a otros presidentes también, pensaron que de Sarmiento podían usarlo o Sarmiento podía ser un títere. Sería algo que lo vemos ahora en la actualidad, ¿no? Que le dicen a nuestro presidente. Pensaron que lo podían manejar, ¿sí? Pero se equivocaron porque Sarmiento asumió la presidencia y él tomó las riendas. Cuando le quisieron venir a decir, bueno, mirá, estos van a ser los ministros, él dijo, no, momento, yo soy el presidente y yo elijo. Y Sarmiento eligió un gabinete, y algo poco común que se da en la política, porque eligió de diferentes bandos políticos. ¿Sí? Porque pensando en realidad en la capacidad de las personas y no en las banderas políticas. ¿Sí? Claro. Durante su presidencia, a ver, si bien era un contexto muy complejo, muy complicado, estábamos en guerra contra el Paraguay, había problemas internos porque las provincias todavía se seguían peleando, él va a fomentar la educación, por supuesto, va a crear escuelas normales, que son las que forman, ¿no? Lo que son las carreras del magisterio. Tenemos acá, por ejemplo, en Tucumán una escuela normal, va a crear en todo el país para poder, porque, a ver, Sarmiento va a crear durante su presidencia 813 escuelas, y para poder llevar a cabo esas escuelas necesitaban docentes. Entonces primero había que formar docentes para poner frente a las aulas, ¿sí? Entonces fue un trabajo como bastante complejo porque no había un sistema educativo. Claro. Vos sabés que siempre me pregunté, Javier, por qué se conmemoraba tal día o se festejaba el Día del Maestro con la muerte de tal.
y por ahí pensaba, ¿por qué no con el nacimiento, Claro, no? al revés. Claro, porque por ahí la muerte se iba Sí, bueno, ¿Por qué? creo que a veces tiene que ver un poco con el morbo, ¿no? De los historiadores y de los que ponen las fechas, ¿no? Pero El en este morbo caso, de los ¿no? historiadores. Realmente cuando es el nacimiento se celebra y cuando es el fallecimiento se conmemora. Claro. Pero bueno, tiene que ver con esto, ¿no? El momento de elegirlo y tiene que ver un poco con el morbo también. ¿Qué día nació Sarmiento? Porque murió un 11 de septiembre. Sarmiento, no, Sarmiento, claro, a ver, murió un 11 de septiembre, Claro. pero Sarmiento nació un 15 de febrero. 15 de febrero. 15 claro. de febrero de 1811. Claro, el 15 de febrero no habría clase Sí. en la Argentina, por ejemplo, porque Claro. estamos de vacaciones. Claro. No podía ser Día del Maestro el 15 de No febrero. podría ser el Día del Maestro, claro. ¿Y qué se sabe Claro, respecto realmente de...? el Sí. gobi- Perdón, Javier, ¿qué se sabe respecto de la Sí. muerte de Sarmiento, no? Porque muchos se hablan de aquellos que conocimos como próceres, de que murieron en la pobreza, de que murieron fuera del país, por ejemplo. ¿Cómo fue en el caso de Sarmiento? Claro. Bueno, a ver, Sarmiento ya, su familia era pobre, él no era adinerado. Y después que terminó su presidencia, si bien había ocupado cargos y había podido acumular algo de dinero, tampoco era una persona rica. Por sus problemas de salud ya tenía 77 años y el invierno acá en Buenos Aires era mucho más frío, entonces decidió irse a Paraguay para pasar el invierno. ¿Sí? Esto en 1888. Y va a ir acompañado de su hija. ¿Sí? Es interesante la vida familiar de Sarmiento, ya les voy a contar un poco. Va a ir acompañado de su hija y bueno, empieza a tener problemas del corazón, ¿sí? Como bueno, toda persona adulta en ese momento, pensemos que Sí. la esperanza de vida no era tan alta como ahora, igual ahora está más o menos los 75 años, y bueno, va a morir de un ataque cardíaco, lo que sería hoy. Claro. Va a estar acompañado por su hija y por su yerno y sus nietos. ¿Hay herederos, ya para cerrar, Javier, hay herederos de Domingo Faustino Sarmiento? ¿Hay gente en la actualidad Bueno, que está ligada? él ¿El ha apellido tenido... Sarmiento? ¿Eh? Claro, el apellido Sarmiento está, hay descendientes de Sarmiento. Descendientes, ¿sí? perdón. Si bien ha tenido 2 hijos, ¿cómo? Descendientes. Esa es la palabra. Claro, exactamente. Él ha tenido dos hijos, una mujer, ¿sí? Faustina, se va a llamar, y un hijo que es Domingo, pero su hijo va a morir en la guerra contra el Paraguay. ¿Sí? Él se va a enterar por una carta cuando estaba en Estados Unidos de la muerte de su hijo, y esto va a ser un golpe muy fuerte para él, es algo de lo que él no se va a recuperar, ¿no? La verdad que la vida familiar de Sarmiento fue como bastante triste también en este sentido, pero bueno, murió no siendo una persona rica, ¿sí? Pero sí acompañado de sus seres queridos.